Muy buenas tardes, yo soy Aina, directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Quiero felicitar en primer lugar a la Fundación Carolina por la iniciativa y por transformar en una realidad este debate interesante, de gran calado y con un importante componente político-estratégico. Creo que es algo en lo que todas las personas que estamos aquí estaríamos de acuerdo. Desconozco el grado de operatividad en la que concluirá el debate, pero sin duda creo que el mero hecho de que se produzca es en sí mismo un logro, porque eso los que venimos de educación lo sabemos, muchas veces tiene un peso, no sé si igual, no sé si superior, pero como mínimo igual, el currículum oculto, ese el informal, el que tiene lugar, en este caso en los cafés, en los intercambios, en los contactos, en el establecer esas alianzas que nos permitan luego avanzar en las estrategias comunes. Solo recordarles, y ya lo saben ustedes, la Agencia Española también está comprometida, alineada con la Agenda 2030. Nosotros lo hacemos no solamente porque formamos parte de un gobierno que ha lanzado un órdago muy grande al reto de cumplir con ese objetivo en el marco internacional. Una de las primeras decisiones de nuestro presidente de gobierno fue la creación del alto comisionado, como ustedes saben, pero creó dos. Uno fue el de la Agenda 2030. El segundo fue la lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque en España los índices de pobreza infantil son insufribles y eso nos devuelve también y nos coloca en la mirada de repensarnos en un marco de desarrollo con indicadores distintos. Escuchaba a nuestra colega uruguaya y decía, bueno, ¿cuántas cosas compartimos? Y en cuánto de ese diagnóstico nos sentimos identificados. Estamos en un país, España, donde en algunas comunidades rozamos el 26% de jóvenes que abandonan el sistema educativo. No es algo tan distinto de lo que estábamos escuchando en Uruguay. Si bien es cierto que tenemos un sistema, un fortalecimiento institucional, democrático y un sistema institucional más una sociedad civil muy organizada, con un tercer sector muy fortalecido, en el que se incluye también el de desarrollo, que permite reconducir la situación. Muy importante, pero en el diagnóstico creo que nos parecemos mucho más de lo que pensamos cuando nos colocamos bajo la supervisión de determinados índices de medición, ¿no? Dicho eso, yo no me quiero extender más, voy a ejercer un papel un tanto Rottermeier, no me gusta, pero es lo que hay y me van a ayudar mucho, así me lo han asegurado las personas que me acompañan en esta mesa. Vamos a realizar una primera intervención de 10 minutos cada uno, para después poder dar paso a las preguntas que se puedan producir y, por supuesto, al debate que se puedan producir entre las personas que van a intervenir en la mesa. Y recordemos que tenemos pendientes también las preguntas que se puedan dirigir a los anteriores intervinientes, ¿no? Las personas que han intervenido justo antes. Entonces, les presento. Va a intervenir en primer lugar, tengo aquí, no quiero dejarme nada de su currículum, de Rebeca Villanueva. Ella nos va a ilustrar sobre esas 5 P's, va a centrarse en la P de paz, lo va a hacer en el marco del ODS 16 y lo va a enfrentar en justicia y fortalecimiento institucional, de manera para compartir la manera en que se contribuye a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Rebeca, desde 2008, es investigadora profesora en estudios internacionales en el Instituto Mora de Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de CONACYT y sus líneas de investigación se centran en México y en la Agenda 2030 y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México y la cooperación internacional para el desarrollo, teorías de relaciones internacionales, gobernanza global en el G20 y nuevo multilateralismo con enfoque en la participación de la sociedad civil en la política exterior mexicana. Asimismo, ha publicado en numerosas revistas internacionales y entre sus publicaciones internacionales, es además coordinadora principal de la serie Governance, Development and Social Inclusion en Latinoamérica, en la editorial Palgrave Macmillan. Así que, Rebeca, si me dejo algo, me corriges, por favor, pero tienes la palabra. Pongo cronómetro, ¿eh?
Yo también. Allá voy. Vale, sí. Muchas gracias, Aina, y muchas gracias por la invitación, antes que nada, ¿no? a José Antonio Sanuja, la gente aquí de la Fundación Carolina. Bueno, muy bien, paso rápido, ¿no? Mis puntos de partida, ¿no? Claro, como este objetivo nos habla de cómo promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, inclusivas, que rindan cuentas, ¿no? Entonces, mi reflexión personal es que este es uno de los objetivos más importantes junto con el ODS 17, porque sin un entorno habilitador o favorable y sin los recursos apropiados, ¿no? Ya no se puede realizar los demás objetivos. Entonces, la alineación de las políticas públicas a la Agenda 2030 se pone en peligro, ¿no? Bueno, mi presentación, tengo 3 pasos. Primero voy a abordar la doble naturaleza legal o político del objetivo, luego voy a hablar sobre el gobierno abierto, las ideas que sostienen esta idea. También la coordinación de las múltiples partes interesadas, o el multi-stakeholder approach, y voy a abordar algunas de las metas de este objetivo, es un enfoque de gobernanza multinivel, los desafíos y logros en el contexto de América Latina y su desarrollo en transición. Entonces, paso al primero. Para lo que es de la doble naturaleza legal y político, esto en sí requiere una coordinación horizontal reforzada entre los sectores políticos, ministerios, agencias gubernamentales, para romper con el silo thinking, no sé, como el pensamiento en siglos. Y también exige una gobernanza multinivel más profunda, con una mayor y mejor comunicación entre los distintos niveles de gobierno. Vale. Entonces, las ideas sobre la paz se encuentran en estas metas. Ya estamos hablando de una transición de paz negativa a paz positiva, justamente tomando también los puntos de partida en conceptos como seguridad humana, paz a la sociedad, ¿no? Pensando más ampliamente integral un enfoque de paz, ¿no? Y algunos de los indicadores de esta meta justamente buscan medir factores que generan violencia, inseguridad y injusticias, como las desigualdades, la corrupción, la falta de buena gobernanza y corrientes ilícitas de recursos financieros y las armas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una visión de fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Entonces, la resolución misma, adoptada, ¿no?, en la Asamblea General de la ONU, de la Agenda 2030, transformar nuestro mundo, ¿no?, dice que el compromiso de los países es fortalecer los esfuerzos para resolver o prevenir los conflictos y apoyar a los países que salen de un conflicto, incluso velando para que las mujeres desempeñan un papel en la consolidación de la paz, ¿no?, y la construcción del Estado. Y aquí, por ejemplo, para mencionar la cooperación de la Unión Europea en Colombia, hasta más de 20 años, iniciando en 2000, con los laboratorios para la paz, ¿no?, programas de nuevos territorios de paz, fue el último programa. Y entonces ahí también con un enfoque en el papel de las mujeres y los niños y niñas para la construcción de un Estado de Derecho y con mayor inclusión, ¿no? En un caso actual de México, si hablamos de cómo construimos la paz, es el debate sobre la Guardia Nacional, que sí es un tema muy que polariza mucho la sociedad, ¿no? Porque es una institución de seguridad pública, policial y civil, pero que ya va a tener como una fuerte presencia de un mando militar, ¿no? O sea, como operando también bajo una lógica de seguridad dura, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Ya estamos casi arrancando, ¿no?, con la Guardia Nacional, entonces no quiero extremarme mucho sobre este tema, ¿no? Pero ha generado justamente como dudas sobre cómo se va a crear la paz en México, ¿no? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil, ¿no?, respecto también a este tema. Bueno, para la idea sobre la justicia que subyace este objetivo, aquí va algo novedoso, ¿no?, porque es la justicia como un valor intrínseco en la noción de desarrollo. Esto debido al enfoque sobre factores que generan injusticias, justamente como desigualdades, ¿no?, y una llamada a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, ¿no?, en donde un pilar fundamental es justamente igualdad de acceso a la justicia, porque es un derecho subjetivo. Y tomando esto en serio, los estados, ¿no?,
revela la capacidad o incapacidad de sistemas judiciales resolver quejas de las personas que ya buscan justicia. Entonces, ahí estamos hablando de medir la calidad del Estado de Derecho, ¿no? Y parece entonces que hay algo más que solo justicia legal, que estamos ya entrando en un mundo de justicia social, ¿no? Que descansa en la idea de combatir la inseguridad y desigualdad a través del acceso universal a la justicia y el derecho al desarrollo, ¿no? Y no dejar a nadie atrás. Entonces, creo que aquí va justamente lo novedoso en este objetivo. Luego la situación es, por supuesto, que cómo los países traducen esto en políticas públicas, ¿no? Porque no todos los países son países democráticos a los estándares del mundo occidental, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia también de líderes populistas, más de sistemas políticos semi-autoritarios, ¿no? En camino a autoritarismos. Entonces, ahí va un dilema, ¿no? Para justamente lograr la implementación de este objetivo. Puse un ejemplo, no voy a extenderme más, pero sobre los niños patriados, ¿no? de hijos de venezolanos nacidos en Colombia, y cómo esto tiene algo que ver con la meta 9, ¿no? De otorgar por lo menos una carta de nacimiento, ¿no? De reconocimiento de una identidad jurídica, pero la cuestión para estos 20,000 cachos niños de nacionalidad, ciudadanía, ¿no? Que era no resuelto entre Colombia y Venezuela, ¿no? Respecto a instituciones, claro, aquí va el objetivo de reducir considerablemente corrupción y soborno en todas sus formas. América Latina, muchos países plagados de corrupción, los escándalos de Odebrecht, la discusión sobre la impunidad, ¿no? Y el Estado de Derecho. En varios países sí ya están en la cárcel, ¿no? Algunos de los expolíticos. Pero, por ejemplo, en el caso de México, apenas estamos empezando a rascar, ¿no? Este escándalo de Odebrecht, ¿no? ¿Cómo crear a todos los niveles de gobernanza instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar el acceso a la información, que es un derecho subjetivo, y accountability? Pero tenemos que preguntarnos en América Latina, ¿hasta qué grado los parlamentos quieren exigir, quieren como desempeñar esta función, ¿no? de watchdog, de exigir la accountability de los, por ejemplo, public-private partnerships, ¿no? Porque como para realizar los objetivos, entonces requerimos como más tipos de diversidad de los fondos, ¿no? Entonces también el papel de rendición de cuentas es muy importante, que los parlamentos lo están tomando muy en serio. También los ONGs, ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces hay una zona gris enorme respecto a justamente cómo medimos la calidad de las instituciones. Por un lado, las cifras oficiales y luego también de ONGs y de organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, lo que señaló el último reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en su informe 2019, que un Estado de Derecho no puede funcionar sin contrapesos, ¿no? Y en la medida que se debilitan las instituciones, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya, ¿no? Vale. Entonces, pasando a la gobernanza multinivel. Bueno, aquí voy a hacer algo muy rápido. Claro, tenemos el mecanismo regional que todos conocemos, ¿no? Entonces, por eso que en América Latina los desafíos son justamente cómo construir las instituciones habilitadoras, el Estado de Derecho y combatir la inseguridad y violencia. La corrupción es endémica en muchos países y la brecha de las innovaciones, de rural-urban divide, ¿no? La brecha entre como áreas rurales y ciudadanas, no se ha logrado como cerrar bien, ¿no? Entonces es un problema mayor. También la infraestructura, el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, estos son 3 puntos muy importantes que yo quiero señalar, ¿no? Para el cumplimiento y también para la buena gobernanza a todos los niveles, ¿eh? Entonces, pasando a arreglos al nivel nacional, que todos conocemos, rápido. Bueno, entonces pasando al nivel subnacional. Claro, los consejos nacionales para la implementación de la Agenda 2030 o las comisiones interinstitucionales, que se llaman en algunos países, ya también mantienen este diálogo con los niveles subnacionales. En varios países existen las iniciativas o mecanismos para mantener un buen diálogo respecto a la implementación. Ahí están muy importantes los institutos nacionales de estadísticas o de geografía, ¿no? INEGI, por ejemplo, en México.
Pasando a las ideas de Open Government, ¿no? El gobierno abierto. Eso es algo que ya sabemos existe desde 2011, pero también justamente los valores de transparencia, rendición de cuentas, acceso público a información, ya revelan los excesos y la inercia de las burocracias nacionales, ¿no? Entonces también o sea, puede como ayudar, ¿no?, a poner más presión sobre nuestros gobiernos de la calidad, ¿no?, de la gobernanza misma. Entonces, por eso creo que es eso muy importante, que el multi-stakeholder approach también existe ya en el Open Government, ¿no? Aquí les puse ejemplo que, por ejemplo, México, Brasil y Perú son los países mejor clasificados de la región en el índice de presupuesto abierto en 2017. Entonces, es como son buenas prácticas, ¿no?, para justamente fortalecer, ¿no?, los procesos transparentes de los presupuestos. Vale, voy a tratar de resumir rápido. A ver, finalmente el multi-stakeholder approach. Los expertos nos han comentado, por ejemplo, en el marco del G20, que hoy en día estamos viendo como un shrinking space for civil society, como un espacio reducido para las sociedades civiles en el mundo. Y eso se debe a varios factores, ¿no? También, no solo como lo de los autoritarismos, ¿no?, pero también a una falta de profesionalización de la sociedad civil, ¿no? Y también mayores exigencias de sus reportes, de la calidad de su involucramiento, ¿no?, en las políticas multilaterales, ¿no?, y también en las políticas nacionales. También el factor de capture, ¿no?, de la cooptación, es también un problema que se ha señalado, ¿no?, por investigadores. Pero en América Latina ya tenemos los ejemplos de cómo justamente los multi-stakeholders se han involucrado antes de la adopción de la Agenda 2030 y posteriormente, ¿no?, a través de los consejos nacionales y etcétera. Entonces, también es importante señalar que no es algo novedoso, ¿no?, pero estaba ya desde 2011 cocinándose, ¿no?, que ya es importante tener a todos los actores para no dejar a nadie atrás, ¿no? Resumiendo, entonces, para finalizar, ya, este es como el objetivo quizás el más complicado, controvertido, ¿sí?, porque justamente es como muy aspiracional, es sumamente idealista, es como muy utópico incluso, y entonces tiene este obvio apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger libertades fundamentales de todas las personas, entonces sin discriminación. Y cómo se puede como implementar en sintonía con las constituciones y la realidad política de los países del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que también falta realmente como la concretización de algunos de los indicadores, porque algunos parecen muy difíciles de evaluar, de medir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una institución eficaz? ¿Qué es una institución transparente, ¿no? Bueno, hay otras cosas que sí se pueden medir. Esfuerzos para promover leyes y políticas no discriminatorias, ¿no? Entonces, ahí estamos entre las brechas, ¿no?, de la concretización del objetivo. Ahí cierro, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. No, muchísimas gracias, Rebeca, por el esfuerzo de síntesis que te hemos provocado el tener que ir ahí a una velocidad de vértigo. Estamos seguras de que tienes un montón de ideas y sugerencias y conceptos y reflexiones que compartir más. Ojalá en el diálogo podamos retomarlas y puedas también ampliar esas otras partes de tu intervención. Le pasamos la palabra ahora al otro extremo de la mesa, a Carlo Tarra, de la Universidad de Roma Sapienza, que va a situar a las personas en el centro de la agenda, exponiendo reflexiones en torno a la inclusión y la cohesión social. Aquí está. Carlo Tarra es PhD en Teoría e Investigación Social en la Universidad di Roma Sapienza, donde es profesor de Estrategias de Cooperación. Lleva más de 35 años, cuenta con más de 35 años de experiencia académica, es profesor de posgrado en varias universidades de Colombia. Se dedica al estudio de la cooperación internacional, de las relaciones euro-latinoamericanas y de las políticas sociales en América Latina, habiendo publicado más de 20 libros y monográficos. Es también consultor de entidades internacionales, entre otros la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que yo creo que con esa presentación tenemos nada más que añadir. Muchas ganas de escuchar de Carlo, pero eso sí, 10 minutos.
Listo. Muchísimas gracias por la organización, a la Fundación Carolina, José Antonio Sanauja y todos los demás actores. Obviamente, los que hablan en la última mesa antes del almuerzo o antes del cierre tienen unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas son que ya se dijo mucho y que se puede no repetir. O sea, se puede sintetizar. La desventaja es que los asistentes están más cansados, quieren ir a almorzar, quieren ir al hotel, según los casos, de manera que la curva de atención es más difícil de manejar. Sin embargo, aprovechando, repito, los aportes de la primera mesa, de la segunda mesa, empezando por mis medios paisanos, los célebres hermanos Marios Brothers y otros que aportaron un montón de conceptos fundamentales también para mi exposición, voy a hacer lo posible para ser un poquito más sintético. Entonces, mi tema es cohesión social, inclusión social en la Agenda 2030. No voy a repetir, ya sabemos, coyuntura favorable desde el punto de vista macroeconómico, commodities, esto genera unas disponibilidad de recursos, en parte aprovechados para políticas sociales un poquito más asertivas, un poquito más eficaces. Sin embargo, ya estamos en una situación, digamos, distinta, donde el marco de referencia global no es tan favorable como antes y también el marco, digamos, de la coyuntura política, siempre muy fragmentada en la región, tampoco es tan favorable como fue anteriormente. Ya sabemos también que en lo referente a los objetivos de desarrollo del milenio, los países de la región han logrado un balance bastante positivo en la consecución de la mayoría de ellos, sin embargo, con algunas fallas, con algunas debilidades. Aquí menciono las más importantes: conclusión universal de la educación primaria, paridad de género, tal vez una de las baches más relevantes, tanto en el empleo como en los parlamentos nacionales, la reducción de la mortalidad materna, el acceso a los servicios de salud reproductiva y algunos temas ambientales, muy marcadamente la reversión de la pérdida de bosques. Además, ya sabemos que a partir de los últimos años el proceso de disminución de la pobreza no solo ha disminuido de intensidad, sino que en algunos países ha empezado a revertirse, o sea, ya no disminuyen los pobres, sino vuelven a aumentar. Acerca de lo que ha pasado con la negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ende la Agenda 2030, etcétera, también me hicieron parte del trabajo, o sea, hubo diferencias importantes, una agenda más holística, más universal, un papel mucho más protagónico de los países emergentes y especialmente de los países de América Latina, con el papel jugado por la CELAC, por la CEPAL en otros ámbitos, pero siempre en el mismo proceso, y con un énfasis más orientado con sus digamos, con sus elementos todavía que faltan, pero sí una vocación por lo menos más universalista, más de, me refiero a la Agenda 2030, más orientada a dar elementos para orientar políticas públicas nacionales, en comparación obviamente con la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y otro tema, otra novedad importante, mayor centralidad a temas críticos para construir un mundo más justo, tema de la igualdad, aparece la reducción de la desigualdad aparece como objetivo, el trabajo decente también, la protección social como meta, que son todos temas absolutamente centrales para América Latina. Áreas grises, consecución y priorización de los recursos para lograrlos, dificultades en el monitoreo, de eso también se ha hablado, y de comunicación, bueno, todo el debate es un poquito controvertido sobre el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, cada uno lo empuja un poco por su lado, la interpretación en los países emergentes y los países más industrializados, también ciertos
roces en los temas de democracia, aplicación del Estado de Derecho y respeto de derechos humanos en la declaración final. Otro tema un poquito abierto, gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo, como seguimos. El papel obviamente del CAD sigue siendo central, pero tal vez hay que actualizar un poco este contexto. Contexto internacional y papel de la cooperación. En ese caso también me ahorraron esta exposición de todos los elementos novedosos que han caracterizado este último periodo. Se hizo referencia al hecho de que desde que en general ha cambiado muchas cosas, pero además han cambiado algunas cosas desde que fue aprobada la Agenda 2030 y eso creo que fue Mario Cimoli, implica también algunos reajustes y reflexiones sobre la mesa, otros temas que abordó Sergio Tesanos, nuevo posicionamiento de los países de renta media, que son receptores y donantes al mismo tiempo, casi todos los países de renta media alta, nueva geografía de la pobreza y por ende la reflexión sobre el criterio, que sigue siendo el criterio principal para la priorización de la OD. Ya sabemos que no tiene mucho sentido. Tampoco tengo que presentar estas diapositivas, estos gráficos, donde vemos cómo los flujos de cooperación hacia los países de renta media alta por un lado, media en general y media alta en especial por un lado, y los de América Latina por el otro, siguen un descenso más o menos pronunciado a lo largo de los últimos años. Tampoco tengo que hablar de la creciente importancia de la cooperación sur-sur, que ya se ha mencionado en varios contextos, y creo que vamos a las conclusiones. O sea, en lo referente a la reorientación de la gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo, me gusta mencionar los 6 criterios que José Antonio Campo incluyó en una publicación reciente, bueno, tendrá 3 o 4 añitos, que hizo con la CEPAL, sobre cómo reorientar y fortalecer la gobernanza de la cooperación internacional, principio de subsidiariedad, entramado entre instituciones mundiales, regionales y nacionales, superación de la tensión entre inclusividad y eficacia, participación equitativa de los países emergentes, instrumentos más eficaces para el monitoreo y el cumplimiento de los compromisos internacionales, y 6, coherencia del sistema de la gobernanza global. ¿Cómo manejar la cooperación internacional con los países de renta media? Vuelve, juega, aquí solo menciono el gran tema, graduación versus desarrollo en transición, que pueden tener varios niveles de compatibilización, y la importancia de los procesos regionales para armonizar las políticas, o por lo menos encontrar espacios de coordinación entre países de la región en lo referente a la consecución de los objetivos incluidos en la Agenda 2030. Tema de las brechas estructurales también fue muy ya mencionado, importancia de la coordinación regional. Y vamos a las últimas 3 diapositivas. En lo referente a inclusión social, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue por hacer? Porque la macroagenda se ha trazado hace unos años y no ha tenido cambios sustanciales, pero sí algunos elementos que vale la pena mencionar. Sigue manifestándose una desigualdad del ingreso alta y persistente, de manera de que sigue siendo una prioridad en la agenda. El otro gran tema es el tema de la vulnerabilidad. Un montón de autores, de analistas señalan cómo efectivamente disminuye los pobres, pero aumentan los vulnerables. Y los vulnerables son personas que cualquier cosita, cualquier problemita que se da en la macroeconomía internacional o en el país, en un 2x3, vuelven a ser pobres en 6 meses. Este es un problema.
Come consolidare il desarrollo y la inclusión social en un contexto caracterizado por una coyuntura económica menos favorable con respecto al periodo anterior, el tema de las políticas fiscales más progresivas, el tema de la doble inclusión social y laboral, el tema de la consolidación de los sistemas de protección social, mantener el logro de una mayor igualdad social en un contexto económico negativo, mejorar la calidad del diseño de la implementación de las políticas públicas, ampliar y profundizar la coordinación de las políticas públicas en la región y finalmente otro tema bastante problemático para América Latina, y yo diría más en general para los países latinos, incluyendo Italia en este desastre, la discontinuidad entre una administración nacional y otra, ¿no? Ese juego de volver a inventar la rueda, el fuego, ¿no? El arco, las flechas, cada gobierno es una cosa absolutamente negativa. Sin embargo, es una cosa que en América Latina y por ahí en otros países de otras regiones sigue siendo bastante evidente y sobre la cual hay que trabajar. Muchas gracias. 9 minutos y 30 segundos. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Volvemos a este lado de la mesa. Es terrible, un terrible antecedente, tienes razón. Sí, lo sé. Sí, es así, pero vamos a continuar con los 10 como referencia, con lo cual recuperamos 30 segundos. Así que Lenis Rivera nos va a hablar ahora de la otra P en sostenibilidad y los límites del planeta y la necesaria protección contra la degradación y el cambio climático. En su currículum tenemos que, os presento a Lenis, es licenciada en Estudios Internacionales, abogada y máster en Relaciones Internacionales, fue directora de integración en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, actualmente desarrolla su tesis sobre transición energética, es doctora en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Quiere ser, ¿verdad? O sea, está haciendo en el doctorado. No es que ella esté haciendo una tesis sobre transición y hayas hecho otra antes. No, es una, pero bueno, será como si hubieras hecho dos, tal cual. Y se desempeña como técnico en transición energética del programa Clima y Energía de WWF en España, donde contribuye al desarrollo de proyectos para el alineamiento de carteras de inversión del sector energético con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Así que, Lenis, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad que dan a WWF de estar en este foro, especialmente por todas aquellas personas que se encuentran aquí, que tienen la capacidad de poder actuar y de poder hacer muchas cosas por nuestro planeta y para que efectivamente la Agenda 2030 pueda ser implementada. Entonces, la propuesta que tenemos el día de hoy parte primero de debatir una de las ideas que escuchamos esta mañana, y es que el contexto cambia, nos da algunas ideas de cambio, sin embargo el planeta no nos muestra los mismos cambios. Eso quiero presentarlo en la introducción. Seguidamente quiero conectar la Agenda 2030 con el Acuerdo de París y finalmente quiero hacer un cuestionamiento sobre cómo América Latina llega a estos retos que nos establece la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En la primera parte quisiera compartir con ustedes un dato que seguramente conocen y que considero que es un dato muy potente. El índice de Planeta Vivo 2018 nos dice que la población de vertebrados ha disminuido entre 1970 y 2014 un 60%. Otro dato que quiero compartir que resulta muy potente es la sobrecapacidad, el índice de sobrecapacidad de uso de recursos del planeta. Para el año 2018 hemos terminado toda la biocapacidad del planeta para reproducirse el 1 de agosto del año 2018. En 1970 nos alcanzaban los recursos y la capacidad de regeneración de los recursos al 21 de diciembre. En 2018, ya el 1 de agosto, estamos a crédito con el planeta. Eso quiere decir que 1.7 planetas necesitamos a partir del modo de producción y de consumo que tenemos actualmente.
Adicionalmente, quiero en esta introducción señalar otro dato que es un mensaje fundamental que también quisiera transmitir, y es que en el reporte de los expertos, el IPCC del año pasado, presentado en octubre, nos dice que de seguir la trayectoria que actualmente manejamos con respecto a la media del calentamiento global, en 11 años estaríamos alcanzando el 1.5. Esto quiere decir que las metas que nos establecimos en el Acuerdo de París de no superar los 2 grados, incluso de no superar el 1,5 grados, podríamos estar cercanos a cumplirlos en el año 2030. En el año 2030, mi hija me estará preguntando, mamá, ¿qué voy a estudiar en la universidad? Y yo le diré, bueno, seguramente cuéntame tú qué quieres hacer y cómo quieres contribuir con todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el mensaje es entender que todo el modelo de desarrollo económico que actualmente tenemos y el cambio disruptivo que nos plantea la Agenda 2030 se basa en un sistema planetario interconectado, que es la base, la red sistémica que soporta no solamente el modelo económico que tenemos, sino la sociedad tal cual como la comprendemos actualmente. De hecho, cuando utilizamos y vemos los análisis que se hacen desde los límites de la frontera planetaria, que son 9, lo que nos dicen los científicos es que estamos a punto de sobrepasar 2 límites en concreto. Uno es el de la biodiversidad y el otro es el del cambio climático. Cuando empiezo la presentación hablando de que hemos disminuido en un 60% la población de vertebrados para el año 2018, estoy hablando justamente de esa reducción de la biodiversidad. Entonces, efectivamente los contextos políticos cambian, las líneas políticas algunas veces cambian también, pero la realidad es que la tendencia de sobreexplotación del planeta se mantiene en el año 2018 y se mantiene en el año 2019. En esta mañana nos han invitado a conversar sobre la P, Planeta, Sostenibilidad. Consideramos que la Agenda 2030 tiene una visión integrada, lo dice su preámbulo, también tiene una visión transformativa, lo dice en su título, y vemos que en cuanto a los objetivos que podemos considerar que están involucrados en la P, que son los objetivos vinculados al acceso al agua, que son los objetivos vinculados a la acción por el clima, un cambio del modelo de producción y de consumo, la sostenibilidad de los suelos y también la sostenibilidad de los recursos marinos, se potencian y permiten que las otras P puedan funcionar. Es decir, la prosperidad, se fundamenta en la prosperidad y también que las P relacionadas a personas y a cohesión social sean posibles. Entonces, en la segunda parte de la intervención queremos conectar cómo estos retos se proyectan con América Latina. La gran pregunta que hacemos es, el reto que nos da la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, que nos invita y nos lleva a una transición ecológica que puede ser impulsada por una transición energética, dado la correspondencia que tiene el sector energético con el nivel de emisiones a nivel global de dióxido de carbono y sus efectos sobre el cambio climático, nos preguntamos cómo llega América Latina a un reto de transición ecológica y de transición energética. Históricamente, cómo la región ha sido ubicada o ha sido recreada en un espacio de sistema de producción y de consumo. ¿Qué ofrece la región al planeta como tal? Y cuando nos detenemos en un objetivo que quiero vincular, que no solamente está en la P de planeta, sino en prosperidad, que es en el caso del sector energético, y cuando vemos el objetivo 7 y vemos la potencia y la fuerza que tiene este objetivo para transformar, este objetivo nos dice que necesitamos que para el año 2030 toda la población tenga acceso a una energía sostenible y asequible. 1.600 millones de personas no tienen actualmente acceso a la energía, a una energía sostenible y asequible. En América Latina tenemos un índice de cobertura eléctrica de 97.8. Esto parecería decirnos que tenemos casi un acceso universal al sector eléctrico. Sin embargo, como decían esta mañana, las estadísticas nos engañan a veces y tenemos que explorar un poco más en ellas. En América Latina esto quiere decir que 26 millones de personas no tienen acceso a la energía. No necesariamente todos los países, porque hemos hablado de una dualidad en el desarrollo, están en la misma condición. Entonces, América Latina es una región con mucha experiencia también, con muchas capacidades, especialmente en el sector energético, donde ha venido desarrollando el sector por muchísimo tiempo y donde tiene
mucha potencialidad. Entonces, vemos la importancia de que consideremos dónde están los países y cómo se conjuga esta transición energética, esta transición ecológica, con un punto adicional que es la transición justa, que en este caso, y ya para ir cerrando mi presentación, nos dice la característica diferente que tiene el proceso de transformación en el que nos encontramos hoy en día. Nunca antes habíamos tenido tanta posibilidad de saber y conocer cuáles son los efectos que tiene nuestra acción sobre el planeta. Y nunca antes habíamos estado en la capacidad de saber cómo los procesos económicos que hemos venido impulsando han afectado los niveles de igualdad y desigualdad al mismo tiempo. Entonces, nunca antes hemos estado en la misma posibilidad de poder accionar cada uno desde nuestra posibilidad como investigador, como estudiante, como hacedor de política, para que esta transformación sea posible. Ahora, esta transformación se persigue que sea una transición justa. En este concepto encontramos la idea de la justicia climática, porque desde Latinoamérica y a nivel global conocemos cuáles son los niveles y si se quiere, cuáles son las contribuciones a nivel de cambio climático que tienen los países en desarrollo y los países desarrollados. Entonces hay contribuciones históricas que deben ser rescatadas. También sabemos que es importante en esta transición justa no dejar a nadie atrás y que el impulso ambiental y el impulso de la transición pueda ser aparejado, no solamente a nivel de inversiones, porque actualmente, bueno, se mencionaba justo en la introducción de la presentación. Actualmente, en el tema de las inversiones y las inversiones del sector energético, vemos como hay flujos de inversión que actualmente se están movilizando hacia la economía sostenible y una economía baja en carbono. Y es importante que la cooperación como un instrumento más tenga en cuenta los movimientos que se están haciendo desde el sector privado para poder complementar y ayudar a este desarrollo. Lo que buscamos es que en esta transición, y creemos, y ya esto es a título personal, como latinoamericana que soy, es que América Latina no llegue tarde a un desarrollo y que también veamos la idea del desarrollo, obviamente como lo han explicado esta mañana, no solamente en términos económicos, sino también en todo lo que esto verdaderamente puede significar. Entonces hablamos de un desarrollo sostenible y creemos que para ello la cooperación es fundamental, no solamente la cooperación financiera, sino la cooperación técnica, la transferencia tecnológica y la posibilidad de poder potenciar las capacidades que actualmente tiene la región. Efectivamente, la región tiene situaciones de cohesión política y situaciones que tal vez no nos hacen pensar inmediatamente, ya veo que tengo nada de tiempo, que nos hacen pensar, sí, que nos dificultan pensar en términos de transición ecológica y de transición energética. Pero sin duda la cooperación es un instrumento que puede permitir apalancar esto, apalancar no solamente, ya lo dije, en términos financieros, sino también en el desarrollo de planes y en el desarrollo de estrategias locales que puedan ser acompañadas a través de este posible intercambio de experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lenis, además también allí muy ajustada a tiempo. Ya para finalizar esta primera ronda de intervenciones, vamos a pasar la palabra a Paulo Bus, que tiene un extensísimo currículum que voy a tratar de resumir y seguramente que no acabaremos haciéndole justicia, pero por lo menos sí trataremos de llevarnos una idea de con la presencia de quién contamos en estos momentos. Actualmente es director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de Fiocruz. Paulo es médico por la Universidad Federal de Santa María, con maestría en Medicina Social, investigador y profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de Fiocruz. Es miembro honorario de la Academia Portuguesa y Argentina de Medicina, así como doctor honoris causa de diversas universidades. Es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y representante de Brasil en las 10 últimas Asambleas Mundiales de Salud. Ha recibido de la Presidencia de la República la Gran Cruz del Orden al Mérito Médico y la Orden de Río Branco y se ha prestado a compartir ese tiempo con nosotros para poner el foco en la P de prosperidad, de manera que las personas puedan disfrutar de una vida plena y de un progreso económico en el marco de la sostenibilidad. Paulo. Gracias. Bueno, me había olvidado de un poco de esas cosas que me recuerda.
Inicialmente yo quiero agradecer a José Antonio y a la Fundación Carolina la invitación. Es un honor estar como el único profesional de salud. Yo hice una verificación aquí, el único médico entre diplomáticos, profesionales del derecho, de la sociología, de la economía, principalmente economistas. Entonces me pregunto por qué me atribuyen el tema prosperidad. Probablemente porque como médico la prosperidad está enferma. Entonces creo que por esto me atribuyen el tema de la prosperidad. Yo fui a buscar los sinónimos inicialmente, que prosperidad significa felicidad, éxito, bonanza, aventura, fortuna, abundancia, riqueza, desarrollo, progreso, mejora, crecimiento. Esto está en diversos diccionarios. Pero me preguntaba entonces, ¿por qué está también en la Agenda 2030? ¿No? Y es uno de los 5 P de la Agenda, personas, que se resume en poner fin a la pobreza y el hambre y garantizar la dignidad y igualdad. El planeta es proteger los recursos naturales y el clima. Prosperidad, asegurar, aquí hay una obvia repetición, asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Paz, promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas, incluso la gobernanza, ¿no? Y alianzas, es decir, implementar o partnership, implementar la agenda a través de una sólida alianza global. Prosperidad sería para el diccionario real de España, de la Academia Española, el estado o calidad de lo que es próspero, es decir, exitoso, feliz y afortunado. Etimológicamente, prosperidad viene del latín prosperitate, prosperare, que significa obtener lo que desea. Es la reunión de los elementos pro, que quiere decir en favor, y spes, que significa esperanza. Entonces, me quedé con mucha dificultad para comprender exactamente la significación de prosperidad en la agenda. Y después tuvo que buscar varios artículos, y lo que caracteriza la prosperidad es la condición, según muchos, de constante desarrollo y progreso de determinada situación. Y normalmente está relacionado con la abundancia de bienes y riquezas materiales, pero para muchos, y esto está en la análisis de muchas personas sobre el tema de la prosperidad, puede ser referente al comportamiento emocional de los individuos, involucrando el equilibrio mental y espiritual de las personas. De acuerdo con el documento de la agenda, ahí tenemos a la definición que viene en la agenda, que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para la prosperidad, primero de todo. Y segundo, que eso solo será posible si la riqueza es compartida y la desigualdad es combatida. Y ahí me fui a la historia natural, la historia de la riqueza de las naciones, de Leo Uberman, un clásico de la economía que toda la gente en algún momento lo ha estudiado, y hay una contradicción, es decir, entre compartir la riqueza y combatir la desigualdad con la historia del capitalismo y de la acumulación permanente entre pocas manos de la riqueza y muchas manos que trabajan para poner poca riqueza, toda la riqueza en pocas manos. Y esa contradicción social yo creo que no está siquiera mencionada en la discusión sobre la Agenda 2030. Y me parece un grave error, o por lo menos una grave omisión, que no se discuta esa cuestión fundamental, que Tomás Piketty nos muestra también en El Capital en el siglo XXI, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y esto generando un cuadro terrible de desigualdad. Y esa desigualdad es lo más serio que tenemos en términos de salud, porque seguramente hay una certeza
que sin poblaciones saludables no hay desarrollo posible, no hay desarrollo económico y los costos de las enfermedades como Ebola, por ejemplo, que se estudió muchísimo, el costo de las enfermedades infecciosas y de las enfermedades crónicas, o sea, de la desnutrición o de la obesidad, son definitivamente situaciones que impiden un país, una región, un local o incluso el mundo de definitivamente desarrollarse. Es decir, tenemos que considerar el tema de la salud humana y del planeta para pensar en desarrollo. Será imposible que con poblaciones humanas, en la situación que muchas poblaciones se encuentran, que vamos a tener en estos territorios una posibilidad, una chance de desarrollo, ¿no? Bueno, y entonces promover la prosperidad remite a necesidad de compartir el desarrollo humano y asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los frutos del desarrollo económico. De nuevo, es una visión idealizada considerando la forma como operan las sociedades nuestras, que son sociedades típicamente capitalistas. Entonces, esto se tiene que pensar en fondo para que no nos pongamos idealistas sin enfrentar la cuestión fundamental de la concentración de la riqueza, de la renta y de los 1.000 millones de personas que nada o muy poco tienen frente a la concentración que la Oxfam y otras organizaciones también demostraron en sus estudios, ¿no? Y continuando con la idealización, significa asegurar que todas las personas, en especial las tradicionalmente más excluidas, como mujeres, personas discapacitadas, jóvenes, personas mayores y inmigrantes, tengan trabajo decente, protección social adecuado y acceso a servicios financieros y otros. Esto sería la prosperidad. Pero, ¿qué condiciones tenemos, no? El tema central, incluso del Foro Político de Alto Nivel de 2017, fue erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante. Este año, en la ECOSOC, en el próximo High Level Political Forum, vamos a tener los temas de ambiente. Y cerramos el primer siglo de evaluación de la Agenda 2030 y sus ODS. Y se va a diseñar una nueva forma de mirarlos o metodologías nuevas. Entonces, yo creo que este seminario está quizá incluso un poquito retrasado porque este evento de evolución, de monitoreo por el High Level Political Forum en Nueva York, en ECOSOC, es en julio de 2019. Y el próximo año, bueno, algo pasará en Nueva York. Entonces, no sé cuánto podemos nosotros crear algunas ideas y llevar a la reunión del High Level Political Forum, porque ahí está un momento de se hacer algo. En salud tenemos la preocupación hace muchas asambleas generales de las Naciones Unidas están discutiendo el tema de la salud, la tuberculosis, las enfermedades crónicas, la resistencia antimicrobiana a los antibióticos y este año la organización del sistema de salud, es decir, la atención primaria para la cobertura universal o el acceso universal, porque cobertura es una cosa, acceso es otra, y esta es una discusión tremenda que tuvimos hace 2 semanas en Ginebra, en la Asamblea Mundial de la Salud. Bueno, perdón, para cerrar aquí, en América Latina muchos estudios fueron hechos principalmente por CEPAL, un poco por la Secretaría de Iberoamérica y por la Organización Panamericana. Y nosotros también nos propusimos hacer algunos estudios que han demostrado retrocesos muy claros cuanto a indicadores de prosperidad. Y indicadores de prosperidad serían, digamos, tradicionalmente el crecimiento del PIB, la renta per cápita, la equidad, la reducción de las desigualdades
el empleo y el trabajo digno, la protección social, el acceso a servicios adecuados de salud. ¿Y cómo hablar de prosperidad en un cuadro de retroceso económico y social en Latinoamérica, producido por gobiernos neoliberales y conservadores en nuestra región? En mi país es algo impresionante lo que está ocurriendo en los primeros 5 meses del gobierno de derecha, con destrucción de derechos sociales sumados desde 1988, cuando se instaló la nueva Constitución brasileña. Pero eso pasa en Argentina, esto pasa en Chile, esto pasa en Paraguay, en muchos países, en Colombia. Y tenemos, por otro lado, una esperanza en México. Vamos a ver qué pasa en México con el cambio, digamos, de régimen, no apenas de gobierno, casi un cambio de régimen. Esto es algo... Pero me pregunto de nuevo, y voy a dejar esa pregunta en el aire, ¿cómo hablar de prosperidad en un cuadro de retroceso económico tan claro? Y ahí hicimos algunos estudios en el grupo de la Fundación Oswaldo Cruz, que es una fundación pública del gobierno federal, del Ministerio de Salud, que está distribuído en todo el territorio nacional y que hace estudios de salud, pero también estudios de determinantes sociales de la salud, de gestión y planificación de sistemas de salud, que trabaja con salud reproductiva, salud de las madres y de los niños y las enfermedades crónicas, cáncer, cardiovasculares, es el Instituto Nacional de Salud. Y ahí, en el centro colaborador de la OMS y OPS en Salud Global y Cooperación Sur-Sur, tenemos 2 grandes redes de institutos, de las cuales hacen parte los Institutos Nacionales de Salud, desde México hasta Argentina, etc. Hicimos este libro que está ahí, que fue un libro que sacamos el año pasado, sobre la implementación de la agenda en América Latina desde el punto de vista de la salud, del ODS 3. Y ahí traigo algunos ejemplares que están disponibles a los interesados. También quiero llamar la atención a ese trabajo que a los interesados. Es una comisión de la Organización Panamericana de la cual yo tuve el honor de hacer parte, sobre equidad y desigualdades en salud en las Américas, con el diagnóstico de las desigualdades, que el tema central no es exclusivamente la pobreza, la extrema pobreza. El principal característica social y sanitaria y económica y ambiental de América Latina son las desigualdades. La forma como los más vulnerables sufren las cuestiones de que estamos hablando nosotros, ¿no? Y proposiciones para su superación en dirección a la equidad, está accesado, se puede accesar en este... Dice este documento en síntesis que la región reúne personas que disfrutan de grandes privilegios y otras que se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos debido a su posición económica, etnia, cuando los afrodescendientes o los indígenas son mirados, género, orientación sexual, discapacidad o por ser migrantes. Y cada uno de estos factores, por sí solos o combinados, pueden contribuir a generar profundas desigualdades en cuanto a la salud entre los países del continente y dentro de los mismos países. Y en la medida que las desigualdades sistemáticas en la salud pueden evitarse con medios razonables, son injustas y, por lo tanto, inequitativas. Y corregirlas es una cuestión de justicia social. Yo recomendaría a los interesados en ese tema de salud. También 2 documentos más que no puedo hacer mención porque son 2 minutos. 2 minutos, por favor. Pero este libro de salud en las Américas, que está disponible en la internet, y ese extraordinario trabajo del Foro de Países hecho por CEPAL, que es el informe del avance cuadrienal, que está en la documentación ya puesta a nuestra disposición por la Fundación Carolina. Congratulaciones por el material, que ya lo estuve mirando y está espectacular. Y aquí mostrar un poquito de las cosas, 2 o 3
diapositivas. Y el tema central es de las desigualdades. Miren la relación entre los quintiles superior e inferior de renta, o sea, los 25 más ricos y 25 más pobres, en países de América Latina. Va de Haití a Canadá y son brutales, ¿no?, en la distribución de la riqueza dentro del país cuando se comparan los quintiles más bajos y más altos de la población. Lo mismo la porcentaje de niños con retraso de crecimiento, que es una de las mayores maldades que el mundo puede hacer a un ser humano, es el retraso de crecimiento en su infancia, porque eso va a repercutir para siempre en su vida, en su cerebro, en su capacidad física, en su capacidad mental. Y el retraso está totalmente vinculado al quintil de riqueza, al quintil de renta y riqueza, en lo cual se ubica el chico a lo cual nos estamos refiriendo. Y para confirmar lo que ya se dijo aquí, voy a mi país, demostrando que veníamos con una muy interesante reducción de la pobreza arriba y de la pobreza extrema, es decir, arriba tenemos los números de personas, los percentuales, y abajo el número de personas. Entonces, llegamos hasta el 2014 y de 2014 al 2017 tenemos una alza del número de pobres y una alza importante del percentual de pobres. Y ese trabajo hecho por el Banco Mundial, que yo creo que será muy interesante también ponerlo, José Antonio, en que es este efecto de los ciclos económicos y los indicadores sociales de América Latina, cuando los sueños encuentran la realidad, digamos así. Y me encanta ver el Banco Mundial hablar en sueños y realidad, es decir, es una novedad también que tenemos ahí. Y para Brasil muestra que la pobreza aumentó 3% entre 2014 y 2017, llegando a 21% de la población, o sea, 43.5 millones de personas. Es bárbaro lo que está ocurriendo en los últimos 3 años en Brasil, después de gobiernos que hicieron un trabajo importantísimo por mecanismos de transferencia de renta y etcétera, de la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Y las razones principales apuntadas por el banco es la fuerte recesión económica causada por las políticas de ajuste fiscal y austeridad. Recuerdo que España, Portugal y otros países con la trinca también tuvieron esas recomendaciones que nos pusieron en mucho mala situación, y ahora llegamos con América Latina repitiendo los mismos errores de Europa. Y el Banco Mundial mismo afirma que programas sociales pueden ser los más eficaces amortecedores de los choques económicos. Aquí, para mostrar 2 últimos slides, la desocupación entre 2012 y 2017 y la población general, y la desocupación entre los pobres entre 2014 y 2017, demostrando esta terrible situación, que además de ser pobres, tiene mayor desempleo. Es decir, no hay políticas de protección, políticas de empleo que satisfazan, digamos, los más pobres. Entonces, sufren doblemente por la pobreza y por el no trabajo. Y finalmente, la mortalidad infantil, que lamentablemente es un proxy de la situación de salud como en todo, y lo primero que tenemos que hay una alza es de la mortalidad de los chicos antes de completar un año de vida. Después vienen los demás retardos de crecimiento, después la mortalidad de los menores de 5 años y después otras dificultades mayores, y también la distribución que es absolutamente desigual entre las regiones de Brasil. Entonces, agradezco muchísimo, ahí está mi referencia, y para que podamos continuar una discusión, aunque sea por los medios internéticos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paulo. Vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Qué les parece si iniciamos? Y tengan en cuenta que podemos dirigirlas tanto a las personas que están en este panel como también dirigir a las personas que han participado antes en el panel moderado por José Antonio. ¿Le parece que levantemos la mano cuántas intervenciones va a haber y así hacemos, ¿me dejas seguir un momento esto? Ordenada una solicitud. No sé si habría alguien más que quisiera hacer alguna pregunta. De entrada, no. Tiene la palabra. Si se puede presentar y así. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Alvine Wojcik, soy alemana y he trabajado durante muchos años en el Ministerio del Medio Ambiente en Chile como coordinadora de sustentabilidad. Quisiera hacer dos comentarios. Primero, en relación a la equidad que señaló el señor Buss. Y en ese contexto quisiera señalar el término de la equidad ambiental, un término creado por la expresidenta Michelle Bachelet en su primer programa de gobierno, porque queda claro que las personas social y económicamente más vulnerables sufren mucho más por la contaminación ambiental de cualquier tipo, contaminación atmosférica, de aguas, etc. Por otra parte, en el contexto de poner énfasis en las capacidades y oportunidades de los países de América Latina, quisiera señalar dos ejemplos positivos de Chile, porque creo que también hay que hablar de las buenas prácticas, de los ejemplos positivos. Y un ejemplo es en Chile la Ley Marco de Reciclaje, Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor. Eso significa que el fabricante o el importador tiene que hacerse cargo cuando termina la vida útil de un producto. Por ejemplo, neumáticos, aceites lubricantes, medicinas caducadas, que normalmente se tiran al váter, lo siento. Y otro ejemplo es que bajo la presidenta Bachelet se aprobó una ley para fomentar las energías renovables. El 20% de la matriz energética tiene que provenir de las energías renovables en el 2025. Pues Chile, 8 años antes, ya lo ha cumplido. Y hay que señalar que el mercado, el sector empresarial reaccionó con muchas reticencias al principio. Y hoy en día es un sector económico muy importante en Chile. Pues con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que va dirigida en primera instancia a Paulo, al doctor Buss. Entiendo que cualquier persona que quiera hacer algún comentario, miembros de la mesa, Denis, Rebeca, Carlo. Sí. Yo creo que la característica más grave que tenemos en el campo social de América Latina es exactamente la inequidad, es decir, la desigualdad injusta. Hay desigualdades que son naturales, digamos, por diversas categorías, pero la inequidad es la desigualdad injusta, así, digamos, lo definen los que trabajan con ese tema de equidad. Y tuvimos en los gobiernos de la onda rosa, digamos, como se llamó, los gobiernos, llamemos, progresistas de América Latina, que como nos llamó la atención el colega de Carlos, cuando el momento mejor de la década de 2003 a 2013, cuando surfamos, ¿no?, en los precios de las commodities, los gobiernos progresistas hicieron un sistema de distribución de esta riqueza que fue muy interesante, con reducciones muy importantes en la pobreza y en la extrema pobreza, con el beneficio de prestación continuada, que es como un ejemplo de Chile, un ejemplo de México,
con prosperidad. Un ejemplo de Brasil con la bolsa, con la plata que era repasada a los viejos, a los mayores de las zonas rurales del país. Esto reduciendo muchísimo la terrible inequidad existente entre el mundo rural y el mundo urbano para los mayores. Y lo mismo con la beca familia, como así se llamaba, que también ha producido una importante reducción de las inequidades producidas por el sistema económico vigente en nuestro país. Es decir, fue un determinado momento un proceso de win-win. Es decir, teníamos un desarrollo económico, una concentración de riqueza, pero más equidad, una reducción de la desigualdad, aunque los más ricos continuaran sin quejarse del proceso económico en curso. Entonces, este proceso se permitió no solo porque había una producción económica más activa, más dinámica, pero por una acción del Estado, con políticas estatales, fiscales y de distribución. Yo creo que atribuir a la mano invisible del mercado la corrección de las iniquidades es algo impensable, es de reírse. Ese es el papel del Estado, de los estados democráticos, de los estados de derecho. Por esto tenemos gobiernos que hacen y que no hacen su papel de promover la equidad y la reducción de la desigualdad. Muchas gracias. Un segundo, que también tenemos más miembros de la mesa que hacían comentarios en referencia a esto y a la segunda cuestión planteada por la primera persona. Sí. Tenemos 3 palabras más. Vale, solo para acotar sobre lo que nos planteaba del concepto de equidad ambiental. Y quería moverlo un poco desde prosperidad, lo quería mover un poco a la sostenibilidad y vincularlo a todo lo que veamos. Efectivamente, las desigualdades de los impactos del cambio climático y los impactos ambientales se repiten también en este espacio. Entonces, podemos ver que cuando tenemos sociedades que efectivamente más empobrecidas son las que se tiene la tendencia de que van a ser las más afectadas por el cambio climático. Entonces encontramos los estados insulares, los estados en desarrollo, los estados menos avanzados, y adicionalmente en los mecanismos de producción. Entonces encontramos comunidades que están más integradas a un proceso agrícola y que tenemos comunidades que justamente la deficiencia de los suelos están siendo afectadas, pero cuando vemos quiénes son las comunidades que están allí, entonces encontramos en América Latina comunidades indígenas, y cuando vamos más allá vemos que son las mujeres las que están más vinculadas a la tierra y están siendo impactadas en todo esto. Entonces sí, efectivamente, también cuando vemos los números de producción y de consumo, y cuando vemos la correlación con el dióxido de carbono, también vemos cuáles son los países que más emisiones tienen, ¿no? Y entonces estamos encontrando países los más desarrollados en cuanto a eso. Entonces es un concepto muy vinculado también a la P de planeta. Muchas gracias. No sé si Rebeca, Carlos, ¿no? Segunda palabra, sí, por favor, Andrea. Hola, hola. Sí, ahora sí. No, 2 reflexiones desde Uruguay. Por un lado, que es verdad que hubo un crecimiento en la América Latina económico durante unos años, y las gráficas nos mostraban hoy, en los últimos, 2015 a la fecha, el crecimiento económico ha sido mucho más bajo que el proyectado originalmente. Estábamos en algunos momentos del 6% y ahora estamos en 1. Creo que uno de los grandes desafíos es no solo promover la equidad en las políticas públicas y de derechos en los momentos de bonanza económica, sino justamente cuando estamos en esta situación más compleja. Y eso realmente es uno de los… Ahí es donde se requiere ese liderazgo político de los estados para tomar esa decisión. Cuando uno no tiene ese crecimiento del 6%, del 7%, y decidir, bueno, estoy en el 1,5%, pero igual considero que tengo que crecer con igualdad, pues siguiendo promoviendo derechos y seguir apostando
por políticas sociales que busquen eso. Bueno, en ese sentido, bueno, Uruguay ha hecho un esfuerzo. Ahora, eso tiene implicancias también y tiene desafíos. Pero nada más que era una reflexión que quería compartir de que tenemos que pensar que la equidad la tenemos que buscar siempre y no solamente cuando tenemos momentos de crecimiento económico, porque si no pueden pasar estas cosas que nos estaba mostrando el señor Bas, ¿no, verdad? Y después con respecto, acá me apuntaban, no, simplemente... Bueno, que en Uruguay también el tema de lo que se rescataba aquí, de los cambios de matriz energética, también para nosotros ha sido muy importante. Y ahí la cooperación internacional jugó también un rol. Ahí podemos compartir una publicación que hicimos con una estudiante de grado en Uruguay, que quisimos mostrar cómo era el aporte de la cooperación más allá de lo financiero, y elegimos como caso específico el cambio de matriz energética en Uruguay. Y ahí muestra justamente cómo, más allá del liderazgo de lo que se había tomado la decisión de hacer un cambio de matriz energética, el tener la oportunidad de compartir experiencias y conocer cómo lo habían hecho en otros países, nos permitió ajustar mecanismos fiscales, por ejemplo, de público-privado, buscar cuáles eran las mejores tecnologías, hacer diagnóstico de cuáles eran los mejores espacios, generar conocimientos a nivel científico para el cambio energético, y eso nos permitió que hoy tengamos un 100% casi de matriz energética renovable y haberlo logrado en casi 4 o 5 años. Muchas gracias. ¿Algún comentario por parte de la mesa? No, la palabra había pedido José Antonio, otra palabra más y 2 más aquí. Bueno, muchas gracias. Se trata de una cuestión que tiene 3 dimensiones y son 3 preguntas, ¿no?, que ahora dirigiré a las personas interesadas. Bueno, en teoría, en discusión sobre el desarrollo, hemos hablado muchas veces de esto que se llama los saltos de rana, ¿no?, los leapfrogs, es decir, la posibilidad de que más allá de una lógica secuencial, pues se puedan saltar etapas y no repetir procesos, en algunos casos errores, del pasado. Y el ejemplo de Manual pues es el de todas esas amplias regiones que pasaron de no tener teléfono a tener móvil sin necesidad de tener el tendido de cable de cobre, ¿no?, que ha habido en otros lugares. Y esto tiene que ver con algunas de las dimensiones que se han tratado acá, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la que tiene que ver con la movilidad sostenible, ¿no? En una región como es América Latina, donde están ascendiendo las clases medias y siempre pues un poco en la mentalidad de la clase media, a veces el indicador de ser clase media es tener un coche particular, ¿no? Y en unas ciudades que ya están colapsadas, en las que no hay muchos fondos para hacer más infraestructura, y además ya sabemos que crear más infraestructura a la larga agrava el problema antes que ser parte de la solución, ¿no? Habrá que romper la mentalidad, ¿no?, de que hay que tener coche particular, ¿no? Pero podemos innovar, o se pueden hacer saltos gracias a otras modalidades de transporte sostenible aplicando cambios tecnológicos. Eso es lo que se refiere a la movilidad sostenible. La segunda tiene que ver con el ODS 16. Es decir, muchas veces hemos visto América Latina como una región que tiene que desarrollar un sector público y que tiene que tener funcionarios de carrera, burocracias, pues al estilo clásico, ¿no? Pero en realidad, sin que eso deje de ser necesario en muchos aspectos, también todo lo que es el Open Government vinculado al cambio tecnológico abre oportunidades también para innovar y para tener administraciones públicas que sean capaces de ser más responsables, más inclusivas, más transparentes, ¿no?, sin necesidad de transitar por el camino del pasado. Pero esto, en esas 2 dimensiones, claro, nos lleva a algo que se ha mencionado, y aquí la pregunta pues sería para Sebastián, ¿no?, y la propuesta de desarrollo en transición, y es el papel que tiene en esta nueva perspectiva de la cooperación, más allá de la transferencia de recursos, el papel del aprendizaje conjunto, del intercambio de experiencias y de la transferencia de tecnología, ¿no?, que en el marco internacional está muy tasada, ¿no?, por las normas de la OMC, etcétera. Hoy incluso además está empezando a ser parte de una guerra, ¿no?, tecnológica
que no ayuda pues, a la causa del multilateralismo. Entonces os pediría pues, a los tres, ¿no? a Rebeca, a Lenis y a Sebastián, alguna reflexión sobre si efectivamente podemos dar saltos en el desarrollo y qué implica esto en términos de las modalidades de cooperación a las que tendríamos que aspirar. Muchas gracias. Gracias. Rebeca, si quieres comentar. Bueno, ahora, pero entonces como nada más comentando lo que José Antonio ya mencionó aquí. Bueno, eso justamente yo creo que el dilema es tener acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces eso también es como la justicia digital, lo llamamos así. Pero entonces en México, el nuevo plan de desarrollo, ¿no? del gobierno que entró en diciembre, solo menciona muy pocas páginas de los requisitos, ¿no? del sector privado y también del open government, etcétera, ¿no? para enfrentar estos retos, ¿no? de la inteligencia artificial, de la automatización, robotización, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ya un gobierno que se preocupa muy poco por las implicaciones, ¿no? de estos asuntos, ¿no? Y cómo afecta también el financiamiento al desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que es una perspectiva un poquito desalentadora para México, que no tenemos un gobierno que ya lo pone mucho énfasis en cómo prepararnos para que México, siendo un país en una economía tan importante, ¿no? y ya con los aranceles de Trump, ¿no? O sea, tenemos que ser un poquito más como creativos, ¿no? Para quizás como, garantizar nuestro propio crecimiento, ¿no? Con estas perspectivas de automatización. ¿Sí? Gracias, Leni. Si quieres, sí. Luego tenemos una palabra añadida. Sí, provocador también y muy interesante la pregunta. Salto tecnológico. WWF presentó un documento que hablaba sobre los principios de transición justa y entre estos principios señalaba el tema de lo que puede ser el salto tecnológico como un mecanismo de transición. En el caso de movilidad sostenible, tenemos que recordar que uno de los sectores que más contribuye a las emisiones de dióxido de carbono es justamente el sector transporte. En América Latina, el 80% de la población vive en zonas urbanas. Y América Latina, además de que la clase media está incrementándose y una de las ilusiones que se tiene es poder adquirir el coche, pues como vemos los niveles de desigualdad no todos lo pueden adquirir. Así que el sector de transporte público tiene un gran potencial. En lo que nos explicaban desde Chile también, pues hay políticas también de electrificación del transporte público que ellos mejor deben conocer. Pero sin duda creo que va un poco también de entender que el desarrollo no va de etapas, el desarrollo va de bienestar social y bienestar con el planeta, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que sean posibles para que ese bienestar pueda ser asegurado, pues son bienvenidas. Y en el caso de la cooperación, uno de los factores esenciales es justamente la transferencia de conocimiento, la transferencia tecnológica, y es algo que es muy viable en los mecanismos de cooperación triangular y también muy viable en los mecanismos de cooperación sur-sur o cooperación sur-sur triangular, que son esquemas que actualmente se pueden desarrollar. Muchas gracias. Había una palabra, exacto, pedida desde ahí. Si nos identificamos, por favor, mejor. Gracias. Hola, soy Erika Rodríguez de la Fundación Alternativas. Quería preguntar específicamente sobre el tema de seguridad ciudadana, porque claro, está en el ODS 16, pero es uno de los grandes retos de la región y probablemente uno de los que la región tiene muchísimos más desafíos y va más rezagada. Por dos cosas, se planteaba el tema de, es cierto, los ODS la recogen la seguridad desde un punto de vista de paz positiva, pero es que la tendencia que estamos viendo en la mayoría de países es que las políticas van en el otro sentido, en el de paz negativa. Entonces hay políticas de mano dura, hay políticas de armas, de liberalización de armas, hay políticas represivas, hay populismo punitivo. Y además esto está muy ligado, por supuesto que la inseguridad genera muchísimos impactos sobre la desigualdad, impactos sobre el uso de la tierra, impactos sobre la salud, pero también tiene un impacto político. Y es que esas clases medias de las que hemos estado hablando, que se están consolidando, que crecen, pero que no quieren pagar impuestos, también son clases medias que tienen en algunos países tendencia a apoyar ese tipo de medidas de mano dura. ¿Por qué? Porque son víctimas de la inseguridad y no encuentran que desde la política pública se den respuestas sociales, sino que se tiende a las respuestas securitizadores. Entonces, quería preguntar, primero para uno de los miembros de la mesa anterior, de DEPCO, me interesa ver el nexo seguridad-desarrollo en la política europea de seguridad, no sé si está presente todavía.
Porque, ¿no? Bueno, lo dejo planteado simplemente, ¿no? Sí. Es importante, en algunos países han habido avances importantes, el papel en Colombia ha sido muy positivo del punto de vista europeo, pero en Centroamérica no. Centroamérica no, y habría que replantearse ese nexo seguridad-desarrollo, cómo se va a hacer. Y concretamente para la profesora Rebeca, pues justamente sobre eso, ¿no? Porque tenemos unos ODS que van en un sentido, pero unas políticas que van en otro sentido. Gracias. Muchas gracias, Erika. Yo creo que pasamos la palabra a Rebeca mientras vemos si localizamos. Creo que no está en este momento la Sara, sí. Yo creo que sí, totalmente razón. ¿No? Eso, hay mucha ambigüedad, ¿no? Porque por un lado, como las políticas no van en el sentido que como que ya más de seguridad dura, ¿no? Más como del pensamiento tradicional, ¿no? Para asegurar la seguridad del Estado, y los ciudadanos ya quedan como más como a la deriva, ¿no? Como incluir realmente como un pensamiento de paz positiva, ¿no? En estas sociedades que ya sufren todo tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces esto, que puede decir que esa brecha, ¿no? Entre lo normativo y realmente como las realidades en muchos de estos países, yo creo que tienes totalmente razón. Entonces no tengo más que agregar que es un poquito como esta brecha entre la retórica, ¿no? Y las políticas públicas en realidad. Muchas gracias. Había una, no sé si última, pero diremos penúltima, nunca se sabe, intervención. Había otra aquí también. Por supuesto, sí. Hola, yo soy... ¿Se oye? Sí. Yo soy... Le vamos a hacer una respuesta al hilo de lo que se estaba debatiendo ahora. Disculpas, sí, gracias. Creo que soy el último que queda de la Unión Europea en la sala, entonces, si bien no puedo responderle de manera directa, lo que sí puedo decir es que en el área de cooperación, en el periodo de programación anterior, fue la primera vez que apareció por primera vez el tema del vínculo entre seguridad y desarrollo. Fue un gran cambio cuantitativo y un gran cambio interno que tuvo que llevar a cabo la Unión Europea para incorporar esto. Y no solamente apareció de una manera aleatoria, sino que apareció como uno de los sectores focales de nuestro programa indicativo multianual para toda la región. En segundo lugar, uno de los sectores focales del programa subregional América Central, es el único programa subregional que tenemos en nuestra programación, y en algunos de los sectores de la cooperación bilateral. Hemos tratado de dar una respuesta global a través de programas como Copolad, a través de programas como el Pacto, con el cual estamos trabajando de manera muy cercana, lo está implementando en parte FIAP. Pero evidentemente los desafíos son muy grandes. Lo que sí ha sido una experiencia de aprendizaje rápido de la Unión Europea y hemos tenido la capacidad de dar una respuesta bastante acelerada y rápida al desafío. Eso, que el desafío continúe y que en ciertos países haya avanzado de manera más avanzada que otros, ya va más allá de lo que puede hacer la cooperación. Pero lo que estamos tratando de hacer, efectivamente, como lo vamos a ver en la primera sesión de la tarde, es facilitar ciertos procesos a través de la cooperación técnica. Muchísimas gracias también por pedir la palabra desde la resiliencia Unión Europea dentro de la sala y poder responder a la pregunta. Gracias. La pregunta que... Sí, yo soy Pedro Caldentey de la Universidad de Loyola Andalucía y tengo dos preguntas sobre el panel anterior. Una es a Sebastián Nieto, que no sé si está... Estupendo, estupendo. Allá. Pensé que había acertado. Y es si en el ámbito del CAD hay alguna posibilidad o es factible la idea de sustituir la renta por otros indicadores, si no hay muchas resistencias o si esto es solo una manía de latinoamericanos y latinoamericanistas. Y a Sergio Tezanos, que llevas tiempo haciendo taxonomías, quería saber si en las taxonomías en la que nos has explicado o en otras, qué cambios se producen en el ranking de los países latinoamericanos frente a otras regiones. ¿Empeoran, mejoran, cambia el mapa de la cooperación de alguna manera o solo se mueven los países latinoamericanos? Muchísimas gracias. Sí, tiene la palabra Sebastián, que ha sido miembro del panel anterior, Centro de Desarrollo CD.
A esta pregunta creo que también Mario Pezzini quisiera responder, que conoce muy bien va a haber, como... es una alianza, estamos con lo de partenariado, la otra Exacto. P que nos faltaba. Exacto, como consejero especial para el desarrollo de la OCDE, que tiene precisamente la sombrilla de ambos departamentos, creo que puede también complementar. Simplemente insistiendo en la presentación que hicimos, y la agenda de desarrollo en transición lo que muestra precisamente es que hay que ir más allá del PIB. Hemos tenido reuniones dentro de la OCDE, por supuesto en el Centro de Desarrollo lo hemos trabajado. Hay que diferenciar bien estos dos departamentos de la organización: el Centro de Desarrollo, donde trabajamos políticas públicas para las economías emergentes en vía de desarrollo, y el DCD, que es donde está toda la parte, digamos, de la ayuda al desarrollo y los criterios de la ayuda al desarrollo. Entonces, primero que todo, quisiera enfatizar esta diferenciación que hay entre los dos departamentos, y la agenda que hemos tenido de desarrollo en transición, por supuesto, junto con la Unión Europea y la CEPAL, la hemos puesto en la mesa, en la OCDE, la hemos participado en eventos y en foros organizados por DCD. Pues es un proceso en el cual ahí estamos aportando nuestro grano de arena en la discusión. Pero sin duda alguna Mario tiene más que decir al respecto. Yo, por supuesto, creo que ahí estamos. No, el tema es, por supuesto, el indicador del PIB es limitado en toda la área geográfica del mundo, no solamente por Latinoamérica. Y la cuestión de Latinoamérica, por supuesto, empezó a ser visible cuando 3 países estaban en la línea de graduación, que después se han graduado: Uruguay, Chile y Bermudas. Pero el tema es mucho más general. Al final, del punto de vista estadístico, es mucho más fácil utilizar indicadores no de PIB cuando se trata de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque como la cantidad de informal es muy elevada en todos los continentes, el PIB tiene muchísima dificultad de ser medido. La esperanza de vida, otro indicador en el campo de la salud, son mucho más fáciles. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que el PIB es un indicador sintético. Cuando se utilizamos otro indicador, debemos empezar a trabajar con 11 variables, por ejemplo. ¿Es muy difícil trabajar con 11 variables? No. Pero entran en la línea de mira cuestión de narrativa. ¿Cómo explico que este país se encuentra con este tipo de problema o de perfil? Es evidente que la sociología burocrática prefiere indicador sintético. Indicador sintético que después es muy complicado utilizar. Ya tenemos un indicador sintético diferente, que es el Human Development Indicator de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué pasa? Cuando se hace relevación diferente, es muy difícil saber por qué un país baja o se levanta, porque los efectos de composición no es transparente. Entonces, empezamos a trabajar con múltiples indicadores, no hay ningún problema. La cuestión es que se deben transferir este indicador en los documentos oficiales de toma de decisión. Los planes, el budget, eso se debe empezar a hacer. Ahora, uno puede decir, ¿por qué no utilizamos los indicadores de los SDGs? Porque soy 230 y todos sabemos que 1/3 de este indicador no existe en el caso de muchísimos países. Y 230 indicadores sí es un problema de manejarlo. Entonces, debemos utilizar un scoreboard reducido quizá a 11, 12 variables. Esto estamos intentando con el apoyo de la Facility Development and Transition de la Comisión Europea por Latinoamérica. Pero te lo aseguro, en todos los países se pone la misma cuestión, sin hablar de la desigualdad interna a los países. Podemos también utilizar el PIB. Es evidente que si tomamos Francia, por hablar de un país en desarrollo, hay una sola región francesa que tiene un PIB más alto que el promedio. Una sola, París. El resto está todo abajo. No, es evidente que hay cuestión de inequalidad interna. Muchas gracias. Le paso la palabra a Sergio, miembro Tezanos de la Universidad de Cantabria. Gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que tu pregunta da justo en el centro de la diana. Ese es el asunto clave. Claro, estamos acostumbrados a las clasificaciones internacionales que tienen un criterio ordinal y nos permiten establecer rankings. De tal manera que tenemos un país con el mayor indicador y otro que es el que está en peores circunstancias, ¿no? Eso es lo típico del IDH, del SPI, del Social Progress Index, de la renta per cápita. La particularidad de la metodología que propongo yo es que rompe ese esquema. Es decir, lo que permite el análisis de conglomerados es identificar países que comparten tanto retos como potencialidades de desarrollo. Es decir, son países que tienen contextos de desarrollo, digamos, similares. Obviamente no idénticos, porque no hay dos países idénticos en el mundo, pero que comparten retos y potencialidades. Por lo tanto, como decía, no hay esa asunción de que el desarrollo es una suerte de proceso monótono creciente. Hay unos que están mejor que otros. Como antes comentaba José Antonio, hay saltos, pero también hay peculiaridades importantes que explican que unos países estén más adelantados en unos aspectos, pero más retrasados en otros. Por lo tanto, la clasificación rompe radicalmente con esa idea de que hay un orden. Y lo interesante de esto es que, por tanto, rompe también con la idea de que hay un umbral. Es decir, lo que sabemos es que hay un umbral, bueno, lo que es el umbral operativo que utilizamos para asignar la AOD o para el criterio de elegibilidad, que son los $12.056 actuales, ¿no? Claro, de ahí viene precisamente mi principal preocupación sobre el concepto de desarrollo en transición. Yo creo que de alguna manera está apuntalando para otra década más el criterio de la renta per cápita, porque el proceso en transición, el desarrollo en transición se entiende como un cambio, como una transición de un nivel de renta a otro, ya sea el de renta media-baja al de alta o del baja al alta. Bueno, pues ahora me corriges, pero lo que digo es que en ese caso se construye sobre la idea subyacente de la renta per cápita, es decir, no cuestiona el hecho de que exista un umbral. Yo lo que propongo en esa taxonomía es precisamente lo contrario, que no exista un umbral, que se identifiquen países que comparten retos y que comparten potencialidades y que a partir de ahí se articule la cooperación internacional y que nos cargamos el umbral. Si prescindimos del umbral, no hace falta la transición. El desarrollo, bueno, cada uno tendrá su concepción, pero si nos remitimos a los clásicos del desarrollo, a Amartya Sen, Martha Nussbaum, lo conciben como un proceso continuo y, por lo tanto, no hay una transición, ni siquiera hay un estadio. La simple jerga de diferenciar entre desarrollados y en desarrollo es conceptualmente incoherente con el concepto de desarrollo. Por lo tanto, ¿para qué poner un umbral? De hecho, es que los ODS son incompatibles con esa concepción del desarrollo. Es decir, España también es receptora de alguna manera porque tenemos nuestros retos importantes. Antes lo comentaba la directora de la ECI. En España hay un problema grave de pobreza infantil. Entonces, ¿por qué no buscamos países que compartan retos, potencialidades, articulamos políticas de cooperación, facilitamos también la identificación de potencialidades para la cooperación internacional y prescindimos de esos umbrales que son los que crean disrupciones tan fuertes como las que se estaban comentando y como las que ha comentado la representante de Uruguay? En fin, esa es la propuesta. Insisto, es rupturista porque consiste en cambiar radicalmente la metodología de clasificación. No duden que Mario ha pedido la palabra inmediatamente. Sí, la cedemos. Sì, io sono totalmente d'accordo con la cosa che tu stai dicendo, incluido crear análisis por club de países con trayectoria comparable. E esta è la cosa interessante, identificar quali sono la caratteristica struttural que países comparten, con lo cual la oportunidad y los retos muchas veces son similares al interior de un club. Pero el punto es un otro. El punto es que, por hacer un poco de historia como yo nací entre las dos guerras púnicas. Historia en 2 minutos. 2 minutos. Cuando nosotros habíamos empezado la discusión de desarrollo en transición sobre la pregunta de Uruguay y de Chile, fueron exactamente los defensores del sistema tradicional de cooperación, el DAC, que tradució el tema diciendo, entonces vosotros quieren cambiar los criterios del PIB. Nosotros le estábamos diciendo, no, no es así. Nosotros nos estamos poniendo una pregunta de cómo modificar el sistema de cooperación. Y ellos regresaban siempre al PIB diciendo, no, esto no se toca porque lo decidimos nosotros. Entonces, yo hago una proposición ahora. Entendimos desarrollo en transición como la transición a un sistema de cooperación de desarrollo sustentable. Esto significa transición. Transitar el sistema de cooperación, no el país que pasa de un nivel a otro. El sistema de cooperación que debe modificar. Sulla línea que propones tú, a mí me está muy bien.
Muchísimas gracias. Son las 2:27, estamos convocados de nuevo a las 3:30. Hemos superado un poquito el tiempo previsto, pero yo creo que va a dar tiempo a comer algo. Gracias por su atención y retomamos a las 3:30. Gracias.